Gaza, situada al suroeste de lo que fue el antiguo territorio de Canaán, desempeñó un papel significativo en la historia del Medio Oriente. Sus orígenes se remontan a períodos incluso anteriores a los patriarcas bíblicos y es mencionada varias veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, así como en registros históricos de pueblos vecinos. Gracias a su ubicación estratégica entre Egipto y las tierras de Mesopotamia, Gaza se convirtió en un punto de interés para imperios y civilizaciones que a lo largo de los siglos buscaron controlarla. En la Biblia, Gaza aparece como escenario de eventos notables y de profundas rivalidades con los israelitas. Fue allí donde ocurrieron importantes enfrentamientos, como las incursiones de Tutmosis III y las hazañas de Sansón contra los filisteos durante el período de los jueces de Israel. Más tarde, durante las conquistas babilónicas, persas y también bajo dominio romano, la ciudad continuó siendo disputada. Además, muchos profetas bíblicos mencionaron Gaza y profetizaron su destrucción. ¿Cuáles son esas profecías? ¿Cuál es el origen de Gaza en la Biblia y qué sucedió con ella a lo largo del tiempo? Vamos a explorar esto en detalle en este video. Existen diversas fuentes que ayudan a entender la historia de Gaza, los mismos textos bíblicos, documentos históricos de civilizaciones vecinas y escritos de historiadores antiguos como Heródoto y Flavio Josefo. Sin embargo, debido a que ha sido continuamente habitada, el territorio aún carece de excavaciones arqueológicas completas que revelen más sobre su pasado. La ubicación de Gaza, cerca del litoral mediterráneo y entre desiertos y áreas fértiles, posicionaba a la ciudad en un punto estratégico, tanto para el comercio como para operaciones militares. Aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Jerusalén y cercana al mar Mediterráneo, Gaza servía como una ruta de paso para caravanas que transportaban especias, metales y otros productos valiosos. Por su estratégica posición, controlar Gaza significaba tener acceso a una ruta esencial para el transporte de mercancías y tropas, especialmente entre Egipto y las tierras del norte. Otro aspecto importante era su proximidad con ciudades filisteas como Ascalón, lo que facilitaba la comunicación y el fortalecimiento político y cultural entre ellas. Gaza y ciudades como Asdod, Ecrón y Gat formaban una poderosa red para los filisteos, influyendo en la cultura y la política local. Esta diversidad de rutas y contactos también trajo a Gaza una mezcla de culturas, con comerciantes, soldados y emisarios de diversas procedencias que circulaban por allí, trayendo consigo sus lenguas, costumbres y religiones. Sin embargo, esta posición privilegiada también traía desafíos, ya que Gaza era un blanco constante de invasiones. Además, la cercanía al desierto significaba que la ciudad debía lidiar con amenazas de tribus nómadas y las dificultades de un clima árido. En su defensa, Gaza se erigía sobre una elevación natural y estaba protegida por murallas, lo que dificultaba el avance de ejércitos y permitía resistencia ante ataques prolongados. Los pozos de agua dulce que abastecían a la ciudad eran esenciales para la vida local y la agricultura. Gaza contaba con unos 15 pozos, lo que garantizaba agua incluso durante los periodos más secos, permitiendo su crecimiento y facilitando el desarrollo de mercados, espacios públicos y lugares de culto. En el aspecto espiritual, elementos naturales como la fertilidad de la tierra influían en las creencias y rituales locales, y se veneraban en la región divinidades relacionadas con la agricultura. La historia de Gaza es antigua, remontándose a las primeras civilizaciones registradas en la Biblia. Su primera mención bíblica aparece en Génesis 10:19, donde Gaza figura como parte de los límites del territorio de los cananeos, lo que sugiere que fue habitada desde el período anterior a Abraham. Los cananeos, descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé, se establecieron en Gaza y en otras áreas de Canaán. Con ciudades organizadas, comercio y prácticas religiosas únicas, construyeron una cultura compleja.
Otro registro bíblico sobre Gaza, en Deuteronomio 2:23, menciona a los sabeos, quienes vivieron allí antes de la llegada de los filisteos, lo que indica que la ciudad ya era un centro habitacional antes de la ocupación filistea. Más tarde, fueron reemplazados por los caftoritas, un pueblo marítimo que muchos estudiosos identifican como ancestros de los filisteos. Fue bajo el dominio filisteo que Gaza cobró mayor importancia, convirtiéndose en una de las 5 principales ciudades filisteas. Durante un tiempo, estuvo bajo control egipcio. Registros egipcios, como los anales de Tutmosis III, destacan a Gaza como un punto esencial en las campañas militares del faraón, quien utilizaba la ciudad como base para sus expediciones al Levante, consolidando así su control sobre la región. Gaza funcionaba como un importante punto de conexión entre Egipto y el Levante, siendo la última ciudad de parada antes de dirigirse al norte. Con una constante presencia de guarniciones militares y administración egipcia, su función era proteger las rutas comerciales esenciales para Egipto. La conquista de Gaza consolidaba el control egipcio sobre estas rutas y dejaba una huella cultural en la región, con la introducción de prácticas y símbolos administrativos y religiosos procedentes de Egipto. Las cartas de Amarna, un conjunto de mensajes diplomáticos grabados en tablillas de arcilla del siglo XIV a.C., fueron encontradas en Egipto y revelan aspectos de las relaciones internacionales de la época. Aunque Gaza no se menciona ampliamente, algunas de estas cartas mencionan la región, señalando su relevancia en la organización egipcia. En una de estas correspondencias, por ejemplo, un antiguo gobernador de Jerusalén expresa preocupaciones sobre los ataques de los abirus y solicita ayuda al faraón. El término abiru tiene varias interpretaciones entre los estudiosos, utilizándose para designar grupos como nómadas, saqueadores, trabajadores migrantes e incluso arqueros. Aunque algunos especialistas ven una posible conexión entre los abirus y los hebreos, el consenso es que el término funcionaba más como una clasificación social que étnica. Otro registro relevante es el papiro de Anastasio I, de la 19ª dinastía egipcia, que describe las dificultades de un escriba al viajar por Canaán, mencionando a Gaza como una de las áreas bajo control egipcio. Funcionarios egipcios se establecían en Gaza para recaudar tributos, reclutar soldados y mantener el orden local, lo que resultaba en una mezcla cultural que incluía influencias religiosas entre los pueblos de la región. La religión en Gaza reflejaba las diversas culturas que pasaron por la ciudad, como los cananeos, filisteos, egipcios y fenicios. Los primeros habitantes conocidos, los cananeos, practicaban una religión centrada en dioses relacionados con la naturaleza y la fertilidad, con rituales que incluían ofrendas de animales y celebraciones estacionales. Con la llegada de los egipcios, es probable que dioses como Ra e Isis fueran venerados de manera sincrética, mezclando tradiciones locales y egipcias. La presencia de los filisteos trajo la adoración a Dagón, un dios asociado con la fertilidad y la cosecha, con templos que también se convirtieron en centros sociales importantes. A medida que el poder pasó a los asirios, babilonios y persas, nuevos elementos religiosos fueron incorporados, culminando con las influencias grecorromanas. Estos cultos extranjeros causaban a menudo tensiones con los israelitas, quienes veían la idolatría como una amenaza para su fe. La relación entre Gaza e Israel era compleja, alternando entre períodos de alianza, conflicto y ocupación. Los sabeos, que habitaban Gaza antes de la época de Moisés, fueron reemplazados por los filisteos. Después de la travesía por el desierto, los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, iniciaron la conquista de Canaán. En Josué 10:41, la campaña de Josué se extendió hasta Gaza, mostrando el objetivo de controlar toda la tierra prometida. El territorio fue distribuido entre las tribus de Israel, incluyendo a Gaza en la porción de Judá. Josué
1547. Sin embargo, dominar la ciudad no fue fácil. La Biblia menciona que los anaquitas, temidos gigantes, permanecieron en Gaza y en las ciudades vecinas, lo que indica la dificultad de Judá para mantener el control. Durante el período de los jueces, el control de Gaza fue temporal, ya que los filisteos retomaron la ciudad y la usaron como base para atacar a Israel. En Jueces 6-4, Gaza aparece como límite de las invasiones de pueblos como los madianitas y amalecitas, quienes devastaban las cosechas de los israelitas. Pero fue con Sansón que Gaza se convirtió en escenario de eventos notables. El juez israelita visitó la ciudad y se enfrentó a los filisteos en varias ocasiones, convirtiendo a Gaza en un símbolo de resistencia y tensión entre ambas culturas. Una noche, en plena madrugada, Sansón se levantó y realizó un acto sorprendente. Arrancó las puertas de la ciudad de Gaza, las colocó sobre sus hombros y las llevó hasta lo alto de una colina frente a Hebrón. Este acto impresionante no solo humilló a los habitantes de Gaza, sino que también mostró la fuerza inusual de Sansón y aumentó la hostilidad entre él y los filisteos. Más tarde, después de ser traicionado por Dalila, Sansón fue capturado, le perforaron los ojos y fue llevado a Gaza, donde fue encarcelado y obligado a trabajar en un molino. También fue en Gaza, durante una celebración al dios Dagón, que Sansón logró derribar las columnas del templo, sacrificándose y llevándose consigo a muchos filisteos. Cuando Israel entró en la fase de transición hacia la monarquía, los filisteos llegaron a capturar el Arca de la Alianza en una batalla. Después de llevarla a Asdod, el arca causó tanto malestar que los filisteos decidieron devolverla, ofreciendo regalos de oro en señal de restitución, y Gaza fue una de las ciudades involucradas en la ofrenda. Más adelante, en el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó una gran extensión territorial, incluyendo toda la región hasta Gaza. Este control permitió a Salomón explotar las rutas comerciales hacia Egipto, impulsando la economía de Israel. La ciudad de Gaza también aparece en varias profecías bíblicas que denuncian a las naciones vecinas que oprimieron a Israel o cometieron injusticias. El profeta Amós, por ejemplo, condenó a Gaza por capturar y vender personas a los edomitas y predijo que el fuego consumiría sus palacios. Jeremías y Sofonías también profetizaron la destrucción de Gaza, anticipando que la ciudad quedaría desolada. La posición estratégica de Gaza la convirtió en un blanco constante de los imperios extranjeros, lo que a menudo afectaba al pueblo de Israel. Los registros históricos muestran que Gaza estuvo bajo dominio asirio en varios momentos, obligando a la ciudad a pagar tributos. Durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, él atacó Gaza como parte de su rebelión contra los asirios. Más tarde, el profeta Jeremías predijo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistaría Gaza y otras ciudades filisteas. El faraón Necao II también atacó Gaza durante sus campañas militares. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C., liderado por Ciro el Grande, los pueblos conquistados, incluidos los judíos, fueron autorizados a regresar y reconstruir sus ciudades y templos. Aunque Gaza no era una ciudad judía, los cambios políticos afectaron a toda la región, que pasó a formar parte de la satrapía de Siria-Fenicia dentro del imperio persa. Gaza prosperó como una ciudad importante, sirviendo como punto final de la ruta del incienso, que traía especias y otros productos valiosos del sur de Arabia y África. En el año 332 a.C., cuando Alejandro Magno inició su campaña contra el imperio persa, Gaza resistió su paso con la ayuda de mercenarios árabes, enfrentando un asedio de 2 meses. Tras intensos combates, Alejandro finalmente rompió las defensas de la ciudad, vendió a los habitantes sobrevivientes y repobló el lugar con personas de otras regiones. Después de la muerte de Alejandro, Gaza pasó a ser disputada entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria.
Bajo el dominio helenístico, Gaza fue fuertemente influenciada por la cultura griega, con la construcción de teatros, gimnasios y otros edificios públicos, además de la introducción del griego como idioma predominante. La helenización trajo prácticas religiosas griegas, pero la población local mantuvo muchas de sus tradiciones, creando un ambiente de sincretismo. En el siglo II a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes impuso una helenización forzada, incluyendo prohibiciones contra las prácticas religiosas judías, lo que llevó a la revuelta de los macabeos. Liderado por Judas Macabeo y sus hermanos, el movimiento se extendió hasta Gaza, donde hubo enfrentamientos y saqueos. Más tarde, Alejandro Janeo, rey asmoneo, atacó Gaza para expandir el control judío sobre la región. Después de que Gaza buscara ayuda de Egipto sin obtener respuesta, Janeo asedió la ciudad durante un año, destruyéndola al final del cerco. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo reorganizó la región, concediendo autonomía a varias ciudades, incluida Gaza, que pudo entonces reconstruirse bajo influencia helenística. El procónsul romano Aulo Gabinio continuó con la reconstrucción de las ciudades locales, estimulando el retorno de los habitantes y fortaleciendo la economía. Gaza, así, recuperó su lugar como centro comercial y cultural. En el año 30 a.C., Herodes el Grande recibió el control de Gaza de Augusto César, consolidando la influencia romana en la ciudad. Herodes invirtió fuertemente en sus ciudades, reconstruyéndolas y embelleciéndolas con templos, edificios públicos y fortalezas. Sin embargo, tras su muerte, Gaza fue incorporada a la provincia romana de Siria, perdiendo su estatus de ciudad bajo dominio judío. Durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Gaza se convirtió en un punto de encuentro cultural, donde se mezclaban influencias persas, griegas, judías y más tarde romanas. La ciudad albergaba una población diversa, compuesta por griegos, judíos, filisteos remanentes y otros pueblos. Pero ¿qué ocurrió con Gaza en el Nuevo Testamento y en los períodos posteriores? La única mención directa de Gaza en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 8:26, donde se narra la misión evangelística de Felipe, quien, guiado por una instrucción divina, viajó por el camino de Jerusalén a Gaza. En ese viaje, Felipe encontró a un eunuco etíope y lo bautizó tras explicarle las Escrituras, marcando un momento en que el cristianismo comenzaba a expandirse más allá del contexto judío. Este pasaje en Hechos también ha generado debates entre estudiosos, ya que describe a Gaza como un lugar desierto. Algunos creen que esta descripción se refiere al camino hacia Gaza, indicando una ruta menos habitada. Otros piensan que esta descripción se aplica a la ciudad, sugiriendo que estaba en ruinas o poco poblada en ese momento. En el año 66 después de Cristo, durante la gran revuelta judía contra Roma, Gaza fue atacada por rebeldes judíos. Según Flavio Josefo, parte de la ciudad fue destruida, pero Gaza se recuperó rápidamente y prosperó en los años siguientes, beneficiándose de la relativa estabilidad de la Pax Romana, que impulsaba el comercio y la economía. La ciudad incluso acuñó sus propias monedas y se convirtió en un importante centro de la cultura helenística en el Mediterráneo oriental, con escuelas de filosofía y retórica que atraían a intelectuales y estudiantes. Gaza también tenía templos dedicados a dioses como Zeus, Apolo y Atenea, y su principal centro religioso era el Templo de Marnas. Contaba con un estadio para eventos deportivos, inaugurado por el emperador Adriano, lo que reforzaba su posición como una ciudad culturalmente rica e influyente. Con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, Gaza atravesó un proceso de transformación religiosa, en el cual los templos paganos fueron reemplazados por iglesias cristianas. Con la división del Imperio Romano, Gaza permaneció bajo el dominio bizantino hasta que, alrededor del año 635 después de Cristo,
fue conquistada por el califato musulmán. Se produjo una conversión gradual al Islam, aunque las comunidades cristianas y judías continuaron presentes en la región. El control musulmán fue brevemente interrumpido durante las cruzadas, pero en 1517 Gaza fue incorporada al Imperio Otomano, permaneciendo así hasta caer bajo el mandato británico después de la Primera Guerra Mundial. En 1948, tras la Guerra Árabe-Israelí, la ciudad fue ocupada por Egipto y en 1967 pasó al control de Israel después de la Guerra de los 6 días. Desde entonces, Gaza no ha conocido una paz duradera, a pesar de los diversos intentos de negociación entre el Estado de Israel y las autoridades palestinas, culminando en la retirada israelí en 2005. La moderna ciudad de Gaza está prácticamente en el mismo lugar donde se encontraba la antigua. Esto significa que muchos sitios arqueológicos permanecen inaccesibles para excavación debido a la densidad poblacional y a la ocupación continua, dificultando la obtención de evidencias materiales de la antigua Gaza. Aún así, los artefactos encontrados en áreas cercanas y las referencias en textos históricos brindan información valiosa sobre los filisteos y otros pueblos que habitaron Gaza, ayudando a comprender mejor la historia turbulenta y única de este territorio. Ahora, cuéntame en la descripción a continuación si ya conocías la historia de Gaza. Si te ha gustado el estudio de hoy, suscríbete al canal, dale like para que este mensaje bíblico llegue a más personas y compártelo con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.